empezar, comenten, compartan todo lo que dicen las personas que hacen videos. Y espero que estén teniendo un buen día. Bueno, al parecer tengo que gritar. Hola, mi nombre es Víctor. Aún pienso que estoy en una especie de programa de radio. Y esto es, aparte que todos se saltan porque es un prólogo o una especie de prólogo. Este canal está pensado para publicar mis escritos. Siempre, toda la vida, quise escribir ficción. Esa parte ya la presenté. Son historias que he escrito yo, que he editado yo y que obviamente se pueden mejorar. Pero considero que es parte de. Si no hubiera nada que mejorar como escritor, sinceramente estaría estancado y no sabría si lo que estoy haciendo es lo correcto. Así que considero que tener áreas de oportunidad o cosas en que mejorar es algo importante para mí como escritor y como persona, porque así sé que puedo mejorar constantemente. Ahora, en la mente del ermitaño, el canal se llama La mente del ermitaño, lo acabo de cambiar, porque renuncié el año pasado a mi trabajo, más o menos en agosto, y no salí en un buen tiempo. El único contacto que tenía era con una amiga, y realmente solamente era por mensaje. Y en una ocasión ella me dijo, está bien, descansa, tómate tu tiempo, mientras no te vuelvas un ermitaño, todo va a estar bien. Y me gustó la idea, ¿no? El ermitaño, el sabio de las montañas, ¿no? Además tiene su propia carta del tarot. Ya en ese momento yo había perdido la forma de la barba y el cabello estaba todo para ningún lado. En ese entonces me dormía todos los días como a las 6 de la mañana, entonces poco me faltaba para hacer un ermitaño y no hablar ni siquiera con las personas con las que estaba viviendo, ¿no? Las de mi casa. Y de ahí, en lugar de cambiarlo y decir, vamos a ser súper divertidos, dije, voy a evolucionar y voy a cambiar este concepto, ¿no? Soy un ermitaño, tal vez, pero al menos voy a sacar provecho de eso. Sigo teniendo el cabello largo, aún tengo la barba, pero trato de peinarlo a veces me acomodo la barba, la recorto, trato de estar un poquito más presentable, aunque no sea posible muchas veces. Aún no tengo trabajo, pero eso, estamos en eso. Y ya creo que en otros videos lo he comentado, ¿no? Los textos de ficción nacen de mis noches de desvelo, de un libro que yo estaba intentando armar con distintos cuentos cortos que se iba a llamar De insomnio y ataques de pánico, que básicamente era todo ficción, cosas que me permitieran jugar un poco con la escritura. Como siempre lo quise hacer, los tenía ahí, entonces no me servía de nada tenerlos ahí sin que nadie los pudiera ver o sin que nadie los estuviera leyendo. Sí, en su momento llegué a compartírselo a alguien, pero pues considero que no es lo mismo. Así que ahora al menos trato de que estos textos les sirvan como entretenimiento, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, es la idea. Y la otra parte del canal es precisamente esto, darme la oportunidad de acercarme a temas que siempre quise tocar en mi carrera y que por una u otra cosa, en el ir y venir de sobrevivir mientras trabajas y estudias, nunca pude darme la oportunidad a mí de acercarme a temas. Estudié sociología, ya me pasé el juego. Estoy a punto de recibir el título. No es la gran cosa, considero, pero estoy a punto. Sé que debo hacer una presentación tal cual del canal y en algún punto de la vida la voy a hacer. Pero creo que con lo que acabo de decir es suficiente por... la intención de esto no es hacer sociología tal cual. En el estricto sentido de la palabra no voy a hacer ciencia, no voy a investigar, voy a leer cosas, aprender y escribir. Adoro la sociología, me hizo crecer como persona y me hizo obligarme a verme a mí mismo como un escritor. Bueno, el título grande del proyecto es En la mente del ermitaño o La mente del ermitaño. Ese es el proyecto grande. El proyecto mediano, hay dos proyectos medianos, es el de los textos de ficción y este, que se llama o se va a llamar no hice tesis. Me gusta la idea de que maneja el avatar, en que es el libro uno o libro del agua, libro 2, libro de la tierra. Entonces, tal cual esto no va a dividirse en libros. Pero la idea es dividirlo en arcos y eso es en pequeñas tramas. Hablar del sistema mexicano, de la salud,
hablar de la salud mental en México. Tengo unas ganas de hacerle un análisis sociológico a la película del Nuevo Orden. Tengo ganas de hacerle un análisis a la película de Huevos, a Peppa Pig, a Louis y al buen Memo Aponte, porque es todo un fenómeno el tipo. Eh, de eso se trata esto. Temas que siempre quise investigar, pero repito, en el sobrevivir de el estudiar y trabajar jamás me senté a escribir o a tomarme el tiempo de leer a profundidad ciertos temas. Siento que estoy bien tieso. Y luego empezamos con lo escrito, ya. Voy a tratar de ver a la cámara, pero pues voy a estar leyendo. Entremos en materia oficialmente. Recibí mi última calificación en diciembre del 2023. Fue solo una materia. Y el semestre anterior solamente tenía 2 materias. Antes de eso eran 3. Y tuve mi arco. Y tuve mi arco de personaje este 2024, mi momento canónico. Casi me muero varias veces, pero ya aprendí a manejar. Y en diciembre hice un video que no posteé, pero sí publiqué. Está aquí en YouTube. Se llama Dos Textos. Lo que buscaba hacer en el video era fusionar dos conceptos, dos textos que en su momento me habían gustado mucho y que me parecía que podía llegar a actualizarlos, juntarlos y publicarlos de una manera interesante. La verdad no pude. El video está ahí, no lo recomiendo, la verdad. Soy yo leyendo como los otros videos, no muestro mi cara. De hecho, este es el primer video donde muestro mi cara. Este es el primer video donde muestro mi cara. Aquí en este canal. Pero por algo se empieza, ¿no? Lo escribí por separado en momentos distintos. Entonces al momento de volver a unirlo, pues la verdad me falló. Y preferí leerlos así de corrido ambos y publicarlos. Viendo que no podía tomar simplemente textos que había escrito en mi carrera y moverles poquito y leerlos, dije, vamos a desoxidarnos de verdad, porque llevo casi 2 años sin realmente sentarme bien a leer un texto, asimilarlo y escribir sobre él, o vaya, siquiera escribir algo de sociología. Y repito, esto no es científicamente correcto, vaya, por muchas cosas, pero me sirve para desoxidarme y pues agarrar un poco el ritmo ya para cuando tenga el ritmo, entrar en temas que realmente sí quería ver. El primer arco, bienvenidos, se llama Volviendo a la sociología, vuelta a escribir sociología. Y este episodio es el arte de escribir feo. Y bueno, empezamos con uno siempre vuelve a donde fue feliz. Para hacer un texto científico se tiene que tener en cuenta el sesgo propio. Mi sesgo es que nunca me gustó sentirme intelectual. No le veo realmente sentido a hablar de forma rebuscada, aunque lo hago. Si no es para expresar algo específico, pero cuando estás constantemente navegando entre ideas específicas, siempre terminas hablando de forma rebuscada. Para mí, ese es el problema de las ciencias sociales, en realidad de las ciencias en general. Lo poco que nos preparan para realmente sacar partido en el día a día a estas cosas, más allá del tener un trabajo, que tampoco les saco partido porque tampoco estoy trabajando de esto. Este para mí siempre fue el reto. Nos preparan poco para hacer frente a alguien. Lo poco preparado que estoy yo, no sé si todos los demás, pero al menos para mí, si es así, lo poco preparado que estoy para plantarme frente a una persona común y decirle, ¿sabes qué? La sociología es esto, y te ayuda para tu día a día de esta forma. Y justo antes de conseguir el título y ver los créditos, ¿no? Estoy en la última cinemática, estoy esperando mi título. Solo me he planteado a 2 o 3 personas que conocí fuera de la academia, fuera de un contexto universitario, por así decirlo. Es decir, toma, este libro es de sociología, léelo, te va a gustar. Porque en esencia son muy contados los libros que puedes recomendar así, a menos que sea Bauman. Bauman rifa porque es Bauman, ¿no?
cultura pop. Y de esto irá esta sección. Yo, enfrentándome a temas, intentando convencer que lo poco o mucho que aprendí puede llegar a ser entretenido. No chistoso, no divertido, sino entretenido. Esto pensado como yo suelo poner a canales como Esquizofrenia Natural, el Talkinvidia, para barrer el cuarto, para acomodar, para hacer ese tipo de cosas. Porque es entretenido, hacen contenido bueno y este es mi intento de hacer eso. Obviamente no solo a ellos, a otros más. Pero pues son los primeros que se me vienen a la mente y no puse nadie más en el guión, entonces. De hecho no puse a nadie en el guión. Así que es eso, tratar de intentar que esto se torne entretenido. Ya sé que con mi voz y que con el ritmo y la cadencia que le estoy dando, no va a ser tan entretenido este episodio, pero es el primero. Soy sociólogo, ya me pasé el juego. Pero antes de la universidad, si me acercaba a los libros era por la música. Entiendo el consumir como en un sentido intelectual, como de ocio, necesario para la creación. Y yo siempre quise ser escritor, o al menos vivir de escribir. De hecho, estudié sociología por dos motivos. El primero es que mi cantante favorito de rap de la infancia era Nash, que es sociólogo. Y el segundo es porque quería aprender a redactar, quería aprender a escribir de una forma correcta. O sea, sin saber cómo poner una tilde en el teclado. Pero para eso está el Google Docs. No, me refiero a aprender a escribir bien, para poder tomar un texto y darle una estructura coherente, correcta y lógica. Y antes de la universidad, de hecho quería estudiar cine. Yo quería estudiar psicología o cine, pero la vida... antes de entrar a la universidad vi películas más que nada, más que libros, más que cualquier cosa. Y me encanta la crítica de cine. Y la mayoría de las películas que vi vienen básicamente de recomendaciones de canciones de rap. De ahí viene otra idea. De la cual me agarré mucho tiempo, ¿no? Dejar el rap para los raperos y darle al hip hop profesionales, ¿no? Aportar a la cultura más allá de el simple hecho de hacer 2, 3 rimas que todo el mundo hace y que todo el mundo podría hacer, aportar desde otras áreas. Y al final cierro esta idea, pero y uno de los conceptos claves del hip hop es serte fiel a ti mismo y ser coherente, ¿no? Representar lo que eres. Yo siempre he sido un mal estudiante, yo siempre he sido un vago. No he sido problemático, no he sido cholo, no hay calle en mí, al menos no lo suficiente. Pero soy un vago. Y de ahí sale una de las mejores frases que he escuchado en mi vida. O sea, de ahí se me vino como, tienes que decirlo, Víctor. Viene del cine mexicano, la referencia. Y es de quién sabe quién, porque la verdad no encontré... ni siquiera ChatGPT me ayudó a encontrar esa referencia, pero la rima es: soy un vagabundo porque el vago solo vaga y el vagabundo ve el mundo. Y ¿a qué voy con esto? El proyecto grande se llama En la mente del ermitaño, dividido en pequeñas partes. Mis ideas, mis proyectos, mis escritos, todo eso mío, todo eso es mío. Y me representa a mí mismo. Aquí no hay nada de matar el ego. Soy yo haciendo algo en lo que me considero bueno y buscando la forma de mejorar la estética al compartir esto. Porque quiero o no, sé que mis cosas anteriores dejan mucho que desear en cuanto a estética, en cuanto a producción, pero siento que un paso adelante es esto: estar grabando tal cual. Yo quiero que esto me dure lo más posible, y cuando yo quiero que las cosas duren lo más posible, trato siempre de disfrutarlas. En la universidad, de hecho, tomé como 30 créditos, no, como 20 créditos extra que no tenía que haber tomado, y tengo ciento y cacho porcentaje de clases de más, ¿no? O algo por el estilo, no recuerdo la verdad, pero sí tenía clases de más. Yo al menos en la universidad no veía a los grandes escritores como el ¿a dónde debo ir yo? Yo quería aprender, me inscribía solamente a las materias que quería, hacía los trabajos que más me interesaban con pasión, y los otros eran como
vamos a sacar el semestre. No, simplemente vamos a sacar el semestre. Yo quería aprender en aquel momento y esta ahora es mi forma de seguir aprendiendo porque esto es serme fiel y para serme fiel tengo que divagar un poco. Entendiendo que no puedo hacer ciencia desde este sitio porque eso estaría destinado al fracaso. Una, porque no tengo el apoyo, no hay nadie que me vigile y me diga eso está bien y eso está mal. Porque aunque ya me había pasado el juego, no estoy listo para hacer ciencia. Para eso se tiene que estudiar maestría y demás. Puedo intentarlo, puedo hacer un gran esfuerzo y que quede algo relativamente bueno, pero siendo sincero, no es mi objetivo en este momento y sé que quedaría bastante escueto y sé que podría ser algo a mejorar. Y no a mejorar como los cuentos, sino algo con lo que yo no estaría satisfecho. Bien, cuando se escribe ciencias sociales, se necesita evitar tomar una postura sesgada, lo que significa no inclinarte a un lado y al otro. Dependiendo, si tienes pensamientos que te dicen algo es por aquí o algo no es por aquí, que es algo o que no es, eso que nosotros los humanos llamamos sentido común, siempre en la ciencia tienes que tratar de alejarte. Y como esto viene a hacerme fiel a mí mismo y aprender lo que quiera porque lo quiero aprender, esto va a estar lleno de sesgos. Al menos yo en mi vida personal siempre trato de ver las cosas siempre, digámoslo como en panorama. A mí me gusta decir que ver las cosas desde arriba. No siempre se puede, pero trato de hacerlo. Ver las cosas desde otro lado. Ver las cosas desde arriba no lo estás viendo tú de frente, sino estás tomando otra perspectiva. Después, encriptación del lenguaje. Me imagino que en todas las carreras es igual. Entras, te gusta más o menos una cosa y terminas inclinándote por lo que más te resulta agradable. Y ahí es donde entra un sesgo. Mi sentido común me dice que es algo normal. Al menos al entrar a la carrera me resultó muy difícil tomar esa inclinación de para dónde irme. El primer encontronazo que me di con la teoría fue con Emil Durkheim. Para mí en este punto de mi vida lo puedo leer a gusto. No es de mis favoritos, pero lo puedo leer. Pero en su momento fue complicado de entender. Más porque venía de nunca haberme acercado a textos de este tipo. Ya en este momento es mucho menos complicado que otros sociólogos y es un campo de rosas en comparación de Bourdieu. Durkheim es un top tier de la sociología, junto a Marx, a Weber y a otros tantos. El resto estamos, por así decirlo, sobre sus hombros. Ellos iniciaron todo, nosotros seguimos aquí estudiando, leyendo y esto, en teoría, iba a empezar el 24 de diciembre con un título que Carta de Navidad al buen Durkheim. Tipología es una de esas palabras que me gustan. Él divide el suicidio como egoísta o altruista en función de el motivo por el que se realiza dicho acto. Los top de YouTube dicen que la palabra suicidio hace que los desmoneticen, pero para monetizar me hace falta mucho, así que no me preocupo. ¿Por qué comenzar con ese tema? Dos razones. La primera, bajo mi sesgo, tenía en la mente que había en Navidad, Año Nuevo, diciembre en general, un pico en las tasas de suicidios. Por razones que no conozco y justamente no conozco porque me detuve antes de comenzar a investigar más. Los suicidios se dan justo antes de medio año, marzo, abril, según recuerdo. Creo que incluso febrero tenía índices más altos de suicidio que diciembre. No me voy a detener en eso, ya por abril haré un video sobre el suicidio, o dependiendo de qué mes sea el que tenga más suicidios, que quería hablar sobre Durkheim, y para entender el título de hoy es necesario hablar sobre Durkheim. El señor era francés, nace en 1858, muere en el 1917. El señor estudió filosofía, pero como dije es uno de los papis de la sociología. Y en el 87 comienza a dar clases en una universidad como profesor de sociología. El detalle aquí es que para el momento que él comienza a hacer sociología, la sociología no era aceptada como una ciencia dentro
de la academia, o no era tan bien vista como lo es ahora, que aún hay quien no la considera ciencia, pero a eso vamos a llegar más adelante. A él junto a otros les tocó dar a respetar a la sociología como ciencia. Y el detalle es que para diferenciarse de la filosofía, por el cual quería empezar con Durkheim, es que para diferenciarse de la filosofía, él utilizó estadísticas en sus escritos, utilizó la demografía. Estaba luchando por revalidar una corriente que no existía, o mejor dicho, que no tenía mucho que comenzaba a existir. Entonces, el señor se vio obligado a no fallar, porque una crítica a él serviría para desprestigiar a la ciencia. La nueva ciencia nace a la sombra de la filosofía y la psicología. Heme aquí a más de, no, a más de 100 años de eso, y aún me siguen preguntando, entonces, eres psicólogo, ¿no? Algo que siempre tuve en mente en la carrera es que es necesario escribir de forma críptica. Por eso quería empezar con este señor, porque este señor fue el que dio las bases para lo que hoy conocemos como sociología. Él y otros más, obviamente. Y luego, este señor, como ya lo dije, me resultó bastante difícil comprenderlo en un principio. Algo que tuve siempre en mente por mi encontronazo con Durkheim es que se tiene que aprender a escribir de forma críptica para poder darme a entender como sociólogo. Y esa forma críptica de escribir de manera incomprensible surge de aquí mismo. Ese señor pone y hereda al pensamiento sociológico una idea básica y poderosa que no solo es de la sociología, que rige a la mayoría de las ciencias, tener su propio lenguaje. Y él creó sus propios conceptos. Esto no es nuevo. Cada quien tiene conceptos que solo funcionan dentro de su terreno. Todas las ciencias funcionan así. Pero es aquí a donde quería llegar. Para hacer sociología, no sé si todas las ciencias sociales necesitan su propio léxico alejado del resto de las ciencias sociales. Al menos a mí me gusta pensar que no es así. Mientras más segmentado está el idioma, más difícil es podernos hacer entender los unos a los otros. Pongo como ejemplo solidaridad social. En los escritos de Durkheim, solidaridad social es la interdependencia de las personas, o sea, que la solidaridad se da cuando uno necesita de otros, algo necesario en el día a día de las sociedades. Esto es súper simplificado el concepto y a grandes rasgos, pero solidaridad en el día a día no significa eso. Solidaridad tiene que ver más con un apoyo en momentos difíciles o cuando lo necesites, ¿no? Algo por el estilo. Y si nos adentramos un poquito más, encontramos a solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. La primera se da en entornos rurales, donde cada familia puede existir sin la necesidad de otros. Esto pensando en el campo como un área de autoconsumo, en donde los vínculos se crean a pesar de que no necesitas del vecino para existir. Por el contrario, en las ciudades los vínculos de necesidad se dan de manera automática porque las personas ya están especializadas en un área específica. Entonces las personas buscan el apoyo del resto de una manera más constante. Se busca la especialización del otro porque no todos pueden resolverlo todo. Porque en este caso no son autosuficientes como sí lo pueden ser las personas de campo. La idea queda cuadrada y acomodada y muy bonita. Pero al encontrarse por primera vez con esta idea es extraña. Y debo decir que hasta disonante porque en la idea de solidaridad que se tiene comúnmente, solidaridad es un apoyo, algo, vaya, que nace del ser, y solidaridad bajo la lupa de Durkheim era algo que era inherente a la sociedad, pero partía no de el querer, sino de la necesidad de interactuar los unos con los otros. Yo necesito que hagas algo y tú necesitas que yo haga algo. No hay muchos que sepan lo que es la sociología, y justamente como este señor
luchó por validar y por hacer respetar la sociología en su momento, esta necesidad de validación como ciencia aún hoy nos obliga a mantenernos segregados de las personas comunes y de hablar y escribir de forma diferente al vocabulario común. Y esto es lo que me refería con hablar de forma críptica. La encriptación no es más que el cambio. Cuando se manda un mensaje por clave Morse, por ejemplo, esto puede tener sentido solo para quienes conocen y pueden traducir o entender la clave Morse. Puedo dar otro ejemplo de este señor. Anomia, que es el comportamiento común, anormal, a lo esperado. Por ejemplo, con el concepto de anomia, también de Emil Durkheim, de este señor. Una sociedad cae en la anomia cuando un comportamiento moralmente malo se convierte en estadísticamente normal. Esto es cuando una sociedad se comienza a desintegrar, según Durkheim. Los individuos de la sociedad comienzan a ver normal el romper o transgredir las normas sociales impuestas. Por ejemplo, hace unos años, cada que entrabas a un trabajo, los adultos, más adultos, porque yo era un adulto de 18, 19 años, no paraban de repetirme: tu generación ya no quiere trabajar. Y yo, comiéndome 12 horas de jornada diarias por el salario mínimo, yo tampoco quería trabajar ya en ese punto. Y esto coincide con el boom de los llamados nómadas digitales, trabajadores a destajo que no tienen trabajos normales. Se volvió común que los jóvenes no quisiéramos trabajar, y aunque había una razón para no querer trabajar, seguía siendo mal visto. Tomar las alternativas a los trabajos comunes y estos trabajos de internet y trabajos que no son tan comprensibles siguen siendo vistos con recelo. No pienso hacer un apartado de Durkheim tal cual, aunque se merecen muchas ovaciones. Esa no es mi intención y no quiero quedarme aquí. Lo que sí o sí tengo que abordar de él después es el tema del suicidio, y por eso lo metí aquí, porque tengo y quiero hablar de él en otro momento. Entonces aquí nos preguntamos: ¿la sociología es solamente para ser leída desde la academia? Escribir es un arte. Existe un texto que me dieron en la carrera que no le tomé importancia, más que para hacer el resumen del momento y entregarlo, porque era de los primeros 2 semestres, no recuerdo en cuál, y yo aún no estaba enamorado de la idea de compartir la utilidad de la sociología. Para ser sincero, fue en mi año 4 de la carrera, que yo duré 6. Estaba coqueteando con la idea de la divulgación. En eso, hablando con mi tutora, me recomendó este texto, lo leí y me hizo muchísimo sentido. La sociología que realmente importa, de Boudon, Raymond Boudon, me parece. Es quizá el antes y después de cómo veo la escritura. El señor hace una tipología que, más que responder a cuál es la sociología que realmente importa, hace un análisis buenísimo de qué tipos de sociología existen. Para mí es uno de los mejores clickbaits que me he comido en mucho tiempo. O tal vez no lo entendí, que también puede ser. Volvamos a mi sesgo. Como en el momento que yo lo leí estaba intentando escribir sobre abrir la ciencia a todo el público y no solo a quienes estábamos estudiando en ese momento, puede que le entendiera como yo quisiera entenderla y no como realmente era. Y lo revisé solamente por encima hace unas semanas, y en mis apuntes me encanta. En mi cabeza sigue siendo un excelente clickbait. Se divide esta tipología en 4: informativo, crítico, emotivo y cognitivo. Para mí este texto explica la pregunta de qué es lo que tiene que hacer un sociólogo. Es brillante. Y esto en general es: describes una situación, denuncias un contexto, un acto, un movimiento social tal vez, le dices qué está pasando a la gente y explicas por qué está pasando algo. Empecemos con la sociología cognitiva, y se tiene que ver a los pilares de esto. Ya hablé del señor Emil Durkheim. Él, junto con los grandes de la ciencia, son grandes porque desarrollan conceptos para explicar. Ojo, no digo que sea malo hablar de forma encriptada, pero sí es hasta cierto punto una manera de cerrar las puertas a quienes no tienen el conocimiento de lo que significa. Pero repito,
no es malo. Mientras más específicos seamos con las ideas, más fácil es manipularlas. Manipularlas en el sentido de usarlas en el momento que sean, describirlas y entenderlas. La teoría cognitiva desarrolla conceptos. Teoría que no es lo mismo. Los conceptos son ideas y estas ideas pueden o no estar ligadas a una teoría en particular. Hay varias teorías que usan conceptos similares y no es que iguales, pero repito, son solo ideas. La teoría es son estas ideas para explicar después algo. La teoría es explicación, tiene como eje que pueda repetirse. En esencia, si tú haces un estudio científico, puedes tener ciertos resultados y esos resultados obviamente se pueden manipular, porque todo en esta vida se puede manipular, desde los números, discurso, la forma en la que acomodas los datos, pero aquí entra el primer candado. Cuando tú presentas una teoría, esta tiene que estar presentada como una explicación completa y es súper importante que esté completo, porque el primer candado es que tiene que ser falseable. Una de las palabritas que noté más veces en la carrera significa que alguien puede agarrar tus datos y repetir tu procedimiento y va a llegar o al mismo resultado o a uno muy parecido. Este tipo de textos son los que te dan para introducirte a la carrera las grandes teorías, los grandes conceptos. Voy a tirarme un dato que me topé hace unos años y no sé si es verdad, pero a mí me hace sentido. Cuando aprendes otro idioma, también amplías tu pensamiento. No porque hables varios idiomas te vuelves inteligente, sino porque te da herramientas para pensar más allá de tu idioma natal. Como existen conceptos en el español que no existen en el inglés, tener una nueva palabra para nombrar algo te da la capacidad de utilizar esa nueva palabra en tu vocabulario y entender un pelín distinto el mundo a como lo hacías antes de entender esa palabra. No es lo mismo un abrazo que un apapacho. Tienen cargas sociales y cargas psicológicas distintas, va más o menos por ahí. No es lo mismo un órale a un ¡órales! Entonces la primera es la sociología cognitiva. No porque sea más importante, sino porque batallé más para acomodar la forma en la que te diría que es... Sino... Entonces la primera fue la sociología cognitiva, no porque sea la más importante, sino porque es la que más batallé para explicar. Luego, continuamos con la sociología informativa. Cuando me preguntan de qué puedes trabajar, normalmente digo para gobierno. Un sociólogo levanta estudios que si es mejor poner un parque o una escuela en un determinado lugar o colonia, a lo que yo continúo diciendo, no hay tantos sociólogos en el gobierno y el deber ser no es la realidad. Pero de eso se trata, ese tipo de sociología informativa. Es lo que nos enseñan a hacer en la carrera. Vuelvo aquí a lo de antes, que nos dan una línea y en función de ello cada quien agarra su rumbo. No es que solo este tipo de textos se hagan en la carrera, es que este tipo de textos son los que te introducen a la escritura. Y eso es sencillo, entonces no hay más. Luego, el legado del fantasma que recorría Europa, la teoría crítica. Aquí está un poco más fácil de definir. Crítica de criticar y listo. Se acabó. Aquí es donde entran las ideas disruptivas o choqueantes. El feminismo, la teoría decolonial, el gran Enrique Dussel, Freire, Membe y todo lo quito que dice que Marx tenía razón. Porque spoiler, la tenía en su época y probablemente aún la tenga. Pero esa es otra historia. Pensemos así, la teoría crítica no es criticona. Es una lupa de las realidades que no están chidas. El señor, que pondré su nombre en pantalla porque no quiero blasfemar el idioma coreano, hizo una película que se llama Parásitos, que es un reflejo de algo que pasa en la Corea capitalista. Y la película tiene este tinte porque el señor es sociólogo. Estaba haciendo una crítica sobre su sociedad. Y la mayoría de los que estudiamos, o los que estudiaron más o menos en mi época, le teníamos un cierto aprecio a la teoría crítica, porque está muy chida, la verdad. Aquí entran muchísimas ramas que son indispensables hoy en día y que son bastante necesarias. Entonces, les pondré un ejemplo de más o menos lo que yo haría con la teoría crítica. Que para eso hablemos del Temach. A mi título personal, el tipo es un chiste y sus seguidores son un remate. Pero si tuviera que escribir sobre el Temach, lo haría partiendo de que el Temach es un síntoma. Es desde mi punto de vista un movimiento
que busca el empoderamiento de hombres faltos de atención femenina. Y de paso es un lugar seguro en respuesta a la criminalización del hombre. Esto es un territorio minado, pero prefiero planteármelo aquí como precedente, porque sí o sí en un video posterior voy a hablar del tema de masculinidades, que es teoría de género, no del Temach, no me interesa. Y precisamente la teoría de género es una teoría que critica el sistema heteropatriarcal, que es el sistema judeocristiano de toda la vida, que nos dice que solo existen el hombre, la mujer y por supuesto el helicóptero Apache de combate. Pero, no estoy diciendo que los hombres no seamos agresores potenciales. Es que desde mi punto de vista, todo ser humano es un agresor en potencia. Solo que algunos estamos socializados desde la agresión y otros no. Tal cual. Y en la crianza del hombre se da bastante la tendencia a crianza con agresión. Y ojo, que algo tenga potencial de ser algo no significa que lo vaya a hacer. Por algo se llama potencial. Y aquí es donde yo digo que lo considero un síntoma. Estos hombres sienten que son tratados como animales irracionales que solo están esperando el momento para atacar. Se junta y da este fenómeno. Se juntan con estos chicos que no tienen respuestas positivas del lado femenino y dan todo este fenómeno del Temach. Pero hay una clara, obvia y justificada agenda, búsqueda del empoderamiento masculino que parte de la necesidad negada de cariño a los hombres por parte de las mujeres. Y en lugar de buscar soluciones, arremeten contra las malas mujeres que te extorsionan con besos para obtener comida y demás temas. Para hablar de masculinidades me puedo aventar horas. Y dejando esto claro, lo haré después, en su momento. Otra cosa que tengo que dejar claro, todo este argumento me lo armé como en 15 minutos y ni de lejos es un análisis real, válido. Son solo mis sesgos, es mi sentido común. Solo quería explicar más o menos cómo funciona la teoría crítica, que está amalgamada en esta explicación y espero que haya quedado claro. Terminamos con la joya de la corona, la sociología emotiva. No hay mayor misterio. Teoría que se escribe para generar sentimientos en el lector. Comparada con la literatura, según el mismo texto de Boudon, Kaufman, quien a pesar de tener sus méritos al aportarle a la ciencia de la sociología, termina encasillado como un autor literario por quizá sus números en venta, quizá por su forma de escribir. Y aquí me toca a mí hablar de Marx. Los marxistas y el mismo Marx trató de alejarse de los sentimientos y abordó de manera bastante sobria la lucha de clases. Pero la base del discurso, aun cuando hable de plusvalía en términos matemáticos, no hay más que desesperanza. ¿Qué hay más desesperanzador que entender que tu vida, mi vida, se reduce a números que un patrón usa para calcular ganancias, gastos y pérdidas? Una vez más, es mi interpretación. Pero como alguien que con una carrera le han negado un puesto de cajero para luego ver que Elon Musk se está jugando a Star Trek en las noticias y que este tipo tiene tanto dinero que no puede gastarlo en su vida y encima le vende a la gente que él es de clase obrera, desviando la atención mediática de que él no es un nuevo rico. Su familia ya era clase alta cuando él nació. Bueno, considero que fuera de los juegos elitistas de la academia, esta es la sociología que busca generar algo más que aplausos de sus iguales. Si el sentimiento es tratado como algo malo, ya no solo por la academia, sino por el mundo en general, es porque estamos atrapados en una lógica que nos dice que la razón es lo único que vale la pena ser escuchados. Ignoramos como sociedad que los sentimientos nos han hecho sobrevivir como especie. Yo me pregunto, y yo me contesto, ¿por qué desechar una de las herramientas que nos ayudó como especie a llegar tan lejos? Otra historia sin fuente, y sin fuente porque no la investigué, me acuerdo de ella de memoria. Cuenta la leyenda que por el desprecio que Schopenhauer tenía por Hegel, llegó a dar clases a un salón vacío y porque registró una de sus clases a la misma hora de Hegel, como para quitarle estudiantes, y nadie fue a la clase de Schopenhauer. Entonces, esta es una especie de bife entre señores estirados de hace 200 años. Estos señores son filósofos respetados y estaban cediendo al rencor que tenían uno por el otro. Porque nosotros no podemos hacer lo mismo. Pensando aquí,
¿Cuál es la diferencia de los chismes en la maquila y los escritores que se desprestigian unos a otros en textos académicos? Todo es contexto. Todo en esta vida es contexto. Existe un escritor que me desagradaba porque escribía de una forma bastante poética. No era malo, para nada. Solo era complicado de entender. Estuve buscando su nombre, porque no me acuerdo cómo se llama. Y entre mis PDFs no estaba, por obvias razones. Pero ya la vida nos reencontrará a él y a mí. Pero a mí, que más de una vez me dijeron, quita eso o cambia eso porque esas palabras riman sin yo siquiera darme cuenta. Pues este es el camino que me gustaría cruzar. Y continuamos con Brújula. A lo que para mí fue la mitad de la carrera, me encontré con el concepto de divulgación. La difusión es la ciencia dura, la publicación de científicos para otros científicos. La divulgación, por otro lado, es la publicación para el público general. Yo me acerqué a la escritura por la música. Es mi forma de regresar una pizca de lo que recibí. No sé cómo haré, pero considero que en la vida todo nos prepara para seguir avanzando y tomar un camino. Si no me hubiera topado con el rap malandro, no me hubiera acercado al rap protesta, y luego al rap español, y luego al rap gringo. Después, no me hubiera topado con el libro de 50 Cent y de KRS-One, que es el KRS-One es el tipo de whoop whoop, este son de la police. No me hubiera topado con Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Yo considero que son buenos libros. Si me preguntan, no me acuerdo de qué tratan. Pero en su momento los leí o los empecé a leer. Pero la música me llevó a Los Tres Mosqueteros, a 1984, a Marqués de Sade, a La Rebelión en la Granja. Y todo eso me llevó un poco a leer a Marx, a entrar a la carrera, a leer a Weber, a leer a Durkheim, a encontrarme con la pedagogía de la liberación, a intentar iniciar un podcast de sociología que no pude haber hecho sin todas las personas que me ayudaron y en especial a mi compañera de equipo. No sé si vaya a ver esto, pero te mando un abrazo. Este primer episodio se llama El arte de escribir feo, porque la ciencia no se escribe como un texto bonito. Inclusive la lectura y la escritura en la actualidad ni siquiera se toman en serio. Me he topado con TikToks de chicas diciendo que no leen los trozos de contexto, que solo van saltando de diálogo en diálogo y es como, ok, la lectura no se toma de la misma forma que cuando yo era adolescente. Y es eso. Si la escritura de por sí no es tan atractiva, la escritura científica es menos atractiva. Pero eso no quita que sea sumamente importante y que sea, cuando le agarras el gusto, sumamente entretenida. Y que sea súper valiosa para la vida. Hablando mal de mí mismo, yo, que rompo una lanza por aquí la escritura fea, soy el primero que pone audiolibros cuando juega Minecraft. Pero creo que si estoy a nada del título, ya me pasé el juego, estoy en la última cinemática, puedo decir que ya he escrito feo, que yo ya sé escribir feo y que ahora me toca a escribir como yo escribo, aprender a escribir de otra forma. El punto es que si bien no sé cómo va a continuar esto, ni siquiera sé si voy a terminar el año subiendo videos, soy escritor y eso implica que tengo que escribir. Y por todos los que me trajeron hasta este momento, en el que en medio del Valle de las Sombras solo tengo la escritura como brújula, pienso seguir hasta llegar a la meta o hasta que el abismo me vuelva a devolver la mirada. Gracias por llegar hasta este momento. Comenten, compartan, suscríbanse. Nos vemos la siguiente semana y una disculpa por subir esto tan tarde. Estoy grabando a las 9 de la noche en viernes. Normalmente grabo los miércoles, edito los jueves y subo los viernes, pero esto fue complicado. Estoy muy oxidado y gracias por llegar hasta aquí. Espero que tengas un excelente fin de semana y una excelente vida. Lo de siempre.